Buenos días. Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes de comenzar, quería traer saludos de la iglesia Betel en Terrassa. El domingo pasado pues nos invitaron a predicar allí y el pastor Luis Chin y la congregación pues trae saludos para la iglesia. Vamos a tener una predicación en el libro de Ageo con el título Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Gracias, Señor, por reunirnos esta mañana, por estar ante ti como la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell. Tú has formado esta iglesia. Tú has traído en cada lugar, allá donde vivíamos, en cada sitio donde estamos, esta mañana a escuchar tu palabra. Queremos honrarte esta mañana. Y queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables, Señor. Queremos que nos reveles cuál es la profecía de Ageo, para qué es útil en el día de hoy y qué tenemos que hacer con ella. Tu palabra es eficaz y es viva. Por eso la tenemos, por eso nos la has dejado. Por eso está en nuestras manos para que la podamos usar, la podamos escuchar y la podamos vivir. Te pedimos, Señor, esta mañana que obres en nosotros, en cada uno de nosotros, y veamos que tenemos que meditar en ti, que tenemos que meditar en nuestro camino, Padre. En nombre de Jesús, amén. Pues hermanos y hermanas, meditad sobre vuestros caminos. Y realmente yo creo que antes de ponerme de pie en este púlpito, debo reconocer que el primero que debo meditar en los caminos del Señor soy yo. Porque no paran de ocurrirme cosas que al Señor no le agradan. Simplemente esta mañana he ido a imprimir las notas del sermón y la impresora pues no funcionaba bien. Y no es que no funcionaba bien esta mañana, es que hace unas semanas atrás yo ya sabía que no funcionaba bien. Y miren mi responsabilidad con el día de hoy, con la palabra del Señor, que espera a última hora haciendo un arreglo a la impresora pensando que yo lo podía solucionar y el papel no salía. El papel se quedaba atascado como siempre y he tenido que correr, he tenido que buscar algún sitio donde poder imprimir las notas esta mañana. Miren qué irresponsabilidad delante del Señor. Y así nos ocurren cosas día tras día tras día. Y esto no solo que nos afecte a nosotros mismos y afecta a la honra del Señor, sino también afecta a su iglesia. Entonces, hermanos, yo pediría que podamos meditar en nuestros caminos sobre este texto, Ageo capítulo 1, versículo 1 al 15. Vamos a tener la lectura. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová
por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en sus casas, en la casa de Jehová de los ejércitos, tu Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo mes del rey Darío. El libro de Ageo es un libro que está totalmente fechado. Es un libro, quizá puede ser el libro más fechado que tenemos en la palabra del Señor. Dice en qué momento se profetiza, en qué momento Ageo dice este mensaje. Y vemos que Ageo es un profeta muy directo, un profeta que no se anda con muchos rodeos, un profeta que dice las cosas bien claras, como las dice el Señor a su pueblo. Hace unas semanas comenzamos la serie del libro de Ageo, donde tuvimos una visión general de todo el libro. En el libro de Ageo tiene 2 capítulos y, bueno, como ya todos estamos en el libro, se encuentra al final del Antiguo Testamento y pertenece a los 3 últimos profetas menores que profetizaron después del exilio. Ageo fue el primero, le siguió Zacarías, contemporáneo de Ageo, a la misma vez de Ageo. Al terminar Ageo, siguió profetizando al pueblo de Dios Zacarías. Y 100 años después, profetizó Malaquías, el último mensajero de Dios. Todos, o casi todos, estuvimos presentes, creo que toda la iglesia, no lo sé, el día que hablamos de la introducción de Ageo. Pero aún así vamos a refrescar un poco el contexto de Ageo. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por causa de su desobediencia a Dios, por causa de hacer lo que quería, de darle la espalda a Dios. Fue llevada a juicio por la mano de Dios y estuvo cautiva en Babilonia. Y los babilonios arrasaron Jerusalén, arrasaron todo la ciudad, todo lo que estaba en ellos, incluido el templo de Dios. Todo aquello fue arrasado por los babilonios. Pero Babilonia fue también castigada por Dios. Fue una ciudad donde cayó el juicio de Dios y fue atacada por el imperio medo-persa.
Y el rey de este imperio, Ciro, el rey del nuevo imperio, un rey escogido por Dios en Isaías 45, hizo un decreto. Un decreto 48 años después de la destrucción del templo. ¿Para qué hizo este decreto? Hizo este decreto para mandar al pueblo a reconstruir el templo. Dejó libres todos aquellos del pueblo judío para que fueran a reconstruir el templo de Dios en el año 538 antes de Jesucristo. Y marcharon 50.000 hombres de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Todos frente al gobernador Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. Marcharon a Jerusalén a reconstruir el templo, y el pueblo regresa y empieza a reconstruir ese templo, empieza a reedificar el templo, pero realmente la oposición que tenían de los pueblos vecinos, la oposición de estos pueblos no permitió que siguieran reedificando el templo. El contexto de Ageo lo tenemos en Esdras, en los 6 primeros capítulos de Esdras. Os invito a que lo podáis leer para conocer muy bien qué es lo que ocurrió en el tiempo de Ageo. Los pueblos enemigos, las tribus de Judá, enemigos de las tribus de Judá y Benjamín, se pusieron a hablar al gobernador y dijeron cosas falsas del pueblo. Así que Darío, Ciro, terminó este mandato, esta deportación. Hasta que no vino Darío, no se continuó la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo estuvo detenida 16 años. Hasta el tiempo que comienza Ageo su ministerio, en el año 520, el segundo año del rey Darío, rey de Persia. En este año es un momento un momento histórico para el pueblo de Dios, igual que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, este momento tan importante, el pueblo de Dios en este año volvió a tener libertad, volvió a salió de Babilonia para poder reconstruir el templo de Dios. Y para Ageo, el templo de Dios es mucho más que un edificio. Es mucho más que un lugar sagrado. Para Ageo ve el templo de Dios como el símbolo visible de Dios morando en medio de su pueblo. Es decir, el Espíritu de Dios en medio del pueblo, en medio de nosotros. Ageo tiene 4 mensajes específicos en su libro. Y el primer mensaje, la primera profecía de Ageo, se encuentra en el primer capítulo. Principalmente está dirigida a Zorobabel, el gobernador de Judá, y a Josué, el sumo sacerdote, y también al resto del pueblo. Y el primero de estos mensajes lo encontramos en estos versículos que hemos leído, y el tema es la reconstrucción del templo. Es una exhortación, porque lo vemos, algunos tenemos las letras negritas en nuestras Biblias, pues no se equivocan nuestras Biblias. Es una exhortación a edificar el templo. Y esto es lo que vamos a estar escuchando hasta ahora, una exhortación de parte de Dios por medio de la boca del profeta Ageo para reedificar el templo. Vosotros pensaréis que nosotros tenemos la iglesia. ¿Qué tiene que ver el templo con nuestra iglesia? ¿Qué tiene que ver el templo con nuestra iglesia? Pues el templo era el lugar de adoración al Señor. El lugar donde estaba presente el Señor con su pueblo. El paralelo para el día de hoy es la iglesia. En la iglesia encontramos al Señor, la presencia del Señor en varios medios, en la alabanza, en la predicación, en el bautismo. Encontramos esta comunicación con el Señor.
Vamos a leer los 6 primeros versículos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto del primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no os bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. La situación que nos presentan estos versículos es que el pueblo vuelto del exilio, el pueblo de Dios que había estado en su presencia, el pueblo de Dios, el pueblo que había sido escogido por Dios, después de haber vuelto al exilio, no había encontrado tiempo de reedificar el templo de Dios. Como yo esta mañana, no había encontrado tiempo de poder sacar mis notas y poder traer este mensaje a vosotros. No había encontrado tiempo el pueblo de Dios. Pero encontramos tiempo para sí mismo. Encontraban tiempo para reedificar sus propias casas. Además, se habían edificado casas, habían construido sus casas no de cualquier manera. No tenían cualquier casa, no vivían en cualquier sitio. Eran realmente buenas casas. Ellos no tenían cualquier lugar. Ellos habían vuelto de Babilonia, habían hecho dinero. Ellos vivían en Jerusalén y habían construido buenas casas para sí mismos. Ya podemos decir que entonces eran casas lujosas. ¿Y por qué decimos eso? Decimos esto porque eran casas artesonadas. Versículo 4. Artesonadas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues he buscado lo que quiere decir artesonado. Vivían con casas que estaban terminadas con paredes todas forradas de madera. Y no era cualquier madera, era madera de cedro. Era una madera que solamente la usaban los reyes. Era buena madera. Era buena madera que realmente la podían haber utilizado para reedificar el templo, por supuesto que sí. Pero tenían sus casas totalmente artesonadas con esta madera. Y esta madera estaba artesonada con dibujos geométricos. Estaba totalmente labrada, no eran paneles de madera, no. Era madera labrada y trabajada. Era madera que, bueno, podéis imaginar, el otro día, el verano pasado, estuve viendo con mi mujer estuve en Granada, estuve viendo el Albaicín y todas los monumentos árabes que hay por ahí, que, bueno, no tendrán que ver mucho con los monumentos judíos, pero esta labor artesonada, estos muros, esas paredes, estos techos tan labrados, me recordaba muy bien a los techos y a las paredes que tenían los judíos en aquella época. No se siente haber visto estas paredes de alguna manera, de algún tipo. ¿Habéis visto alguna vez una pared de este tipo? Pues para tener una idea, eran molduras que revestían la pared. Estaban revestidas con molduras, incluyendo los techos. Estaba todo revestido. Sin embargo, eran incapaces de restaurar la casa del Señor. La casa del Señor estaba desierta. Esta casa del pueblo rescatado del exilio contrasta con el culto de Jehová, con el culto al Señor. Ellos tenían casas lujosas y el culto del Señor estaba desolado, estaba vacío.
Y esto es lo que literalmente significa la palabra en el original del versículo 4. Esta casa está desierta. Esta casa está desierta significa desolada, significa abandonada, significa desierta, significa allí, sin nada. Los entusiasmos de aquel pueblo que había regresado a edificar el templo ya no era el mismo entusiasmo que como cuando conocieron al Señor. No estaban igual de entusiasmados. Se había vuelto como un pueblo desobediente, un pueblo que no le importaba la voluntad de Dios, que habían cambiado sus prioridades. Las cosas principales que realmente tenían en la vida eran otras. Ya no era Dios, ya no era su templo, ya no era la adoración al Señor. Tristemente fue así. El Señor ocupó durante años el primer puesto en este pueblo. Pero ahora, en este momento, no importaba. No les importaba en absoluto. Y no conozco realmente qué es lo que tienes en el corazón. No conozco realmente cómo y dónde están tus prioridades. No tengo un visor de rayos X para poder mirar a cada uno de vosotros y saber qué es lo que más te importa. No lo sé, pero lo que sí sé es que tú mismo sí que lo sabes. Como este pueblo sí que lo sabía. Tú mismo sabes lo que realmente te importa. Lo sabes. Generalmente es aquello que inviertes más tiempo. Aquello que te preocupa más es aquello que a veces no puedes dormir para hacerlo, o que vienes del trabajo y dedicas horas para poder hacer aquello que te importa. Generalmente esta es la prioridad en tu vida, o aquello que dedicas todo tu esfuerzo, todo tu interés, aquello que anotas semanalmente en tu agenda para que no se te pase. Eso es lo que realmente te importa. Es lo que realmente nos importa porque es que lo tengo que hacer. Es que es algo muy importante. Y bueno, puede haber cosas importantes para ti. Por supuesto, no estoy diciendo que no. Pero lo más importante en nuestra vida es el Señor. Es el Señor, y por eso estamos aquí. Es el Señor Jesucristo y su palabra. Este es un llamado a poner al Señor en primer lugar. A poner a Dios en primer lugar. La palabra de Dios dice en este texto: habéis olvidado vuestras prioridades, pueblo mío. Ya no dedicáis tiempo para hacer mi voluntad. Quizás escuchaban la palabra, podían leer, la ley de Dios, pero les daba igual. Les entraba por un oído y les salía por el otro. Vosotros mismos no me habéis abandonado. Ya no estáis conmigo. Es un llamado a que Israel vuelva a poner a Dios en primer lugar. Y también es un llamado para la iglesia hoy, es un llamado para nosotros hoy, porque es un llamado necesario en el día de hoy. Porque somos hombres carnales igual que el pueblo de Israel, de la misma manera, y tenemos el mismo Dios. Nosotros lo hemos visto en el Señor Jesucristo. Pues no. Tenemos el gran privilegio de tener su palabra totalmente revelada. Y lo que realmente nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando se trata de nosotros mismos, realmente corremos, realmente nos movemos, realmente anotamos, nos interesamos cuando realmente las cosas son para nosotros mismos. O realmente nos interesa lo que nos va a traer beneficio, lo que va a ser bueno para mi casa.
sacamos tiempo y sacamos interés de donde sea para hacer algo por nosotros, pero realmente lo sacamos para edificar la casa de Dios, para edificar el pueblo de Dios. Decimos a veces que no lo tenemos, que nos falta tiempo. Yo lo he dicho muchas veces, no tengo tiempo, voy siempre con el tiempo justo. Como decía el pueblo de Israel en Ageo. ¿Y no sería bueno ordenar cuáles son mis prioridades? ¿Qué realmente es lo que me interesa? Fijémonos cómo el pueblo pone excusas a Dios. Versículo 2. El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Estaban diciendo que la providencia de Dios no era favorable para ellos en ese momento. No ha llegado aún el tiempo, Señor. Te serviremos, trabajaremos para ti, pero ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer otra cosa que me interesa más. Bueno, artesonar mis casas, trabajar, ganar dinero, preocuparme por mi salud, por mi familia. Sí, está muy bien, pero primero el Señor, primero Dios. No ha llegado aún el tiempo. Estaban haciendo un resumen de la verdadera atención del pueblo, que el pueblo estaba poniendo en Dios. No ha llegado aún el tiempo de poner interés en ti. Entonces le vamos a decir al Señor que espere. Le decimos al Señor, bueno, esta semana no, Señor, la semana que viene. Esta semana no puedo leer tu palabra, la leeré mañana, pasado. Hoy no tengo tiempo, es que claro, he llegado tan cansado. Hoy no puede ser, Señor. Estamos diciéndole al Señor que se espere y aún no ha llegado el momento de servirte, para adorarte. Esta es la actitud de indiferencia que tenían con Dios. Ellos sabían que era Dios, que Dios era el único Dios verdadero, que era el soberano, lo sabían, que era el gobernador del universo, lo sabían. Eres Jehová de los ejércitos, eres el gran Dios. Pero ya te serviré. Suena fuerte, pero es así. El hombre insignificante, el hombre que dice a Dios, espérate Dios. Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo es cuando el Señor realmente te ha llamado. Cuando el Señor realmente se ha revelado a ti. Cuando se ha revelado en tu vida. Cuando realmente ha obrado en tu corazón y te ha cambiado. ¿Somos capaces de decirle esto al Señor? Pues yo creo que no. Yo creo que son palabras fuertes. Son palabras bastante fuertes. Yo creo que sabiendo quién es Dios, cómo hemos llegado a Él, cómo Él ha enamorado nuestra vida, yo creo que ninguno de nosotros le dice al Señor que se espere. Pero hermanos, muchas veces sí lo decimos excusándonos con Dios. Sí le ponemos excusas a Dios, como lo hacía este pueblo. Sí nos excusamos en Dios sin decirlo, porque anteponemos nuestras prioridades a las prioridades de Dios. Anteponemos nuestras conveniencias a las conveniencias de Dios. Y no aprovechamos el tiempo que Dios nos regala, el tiempo que Dios nos da. No aprovechamos el tiempo para dárselo a Él, para devolvérselo a Él. Cuando Dios no es el primero, escucharon, y esto viene desde el principio de la Biblia. Cuando Dios no es el primero, el hombre es el primero.
No sé cuánto tiempo de vida tenemos. Yo no lo sé, ojalá sean muchos años. No tengo ni idea cuánto tiempo de vida tenemos. Lo que sí sé, hermano, es cuando el Señor venga a nuestra vida, que venga y nos vea ocupados dándole toda gloria, dándole toda honra, dándole toda la alabanza y el poder al Señor. Cuando venga el Señor, que nos vea así, porque el Señor tiene que ser la prioridad en nosotros, tu prioridad. Y hoy quiero que medites bien, quiero que pienses cuál es realmente tu prioridad. Si no, hoy no hemos hecho nada en esta iglesia. Quiero que te vayas de la iglesia y que te pongas en su casa, que te pongas delante del Señor y que le digas realmente cuál es tu prioridad en el día de hoy. Estamos ante un pueblo que no solo había sido apartado de Babilonia, un pueblo que solamente estaba con Dios y había apartado su presencia de él, no querían construir el templo. Estamos ante un pueblo con una actitud totalmente desagradecida con Dios. Un pueblo que había sido liberado, un pueblo que había sido rescatado, un pueblo que había sido colocado en un lugar para su bienestar, para su crecimiento. Y continúa mirándose a sí mismo. Un pueblo que solo se mira a ellos, un pueblo egoísta, pensando en su propio Dios, pensando en ellos mismos, queriendo ocupar el lugar que no le corresponde. Y lo vemos muy bien en la creación. En el principio de los tiempos, Adán y Eva quisieron ser como Dios. Ellos quisieron ser como Dios. Ellos quisieron ser pequeños dioses, diosecitos de nada. Tenemos aquí el ejemplo de cómo no debemos ser. De cómo Dios ha rescatado de un mundo de esclavitud, de cómo Dios nos ha dado toda la bendición para pertenecer a su pueblo. No seamos como ellos, no seamos como este pueblo, sometámonos a Él y sirvámonos con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras capacidades. Sirvamos a la iglesia, porque realmente Él vive en medio de su pueblo. Sirvamos a su iglesia. Y vamos a ir viendo que este mensaje no es solo un servicio a la iglesia, porque realmente este mensaje nos va a llamar. Y nos va a llamar a servir, pero también nos va a llamar a volver al Señor. Porque el Señor es bueno y misericordioso con nosotros. También vemos que el Señor guía a su pueblo, diciéndoles que mediten. Meditad. Pensad en vosotros mismos, pensad en vuestra situación. Esta es la majestuosa advertencia de Dios. Versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos, y lo repite en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Este es el llamado de Dios a considerar nuestro estilo de vida. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo somos? ¿Estamos entregados al Señor? ¿Queremos que avance su reino? Este es un llamado a considerar el estilo de vida que tenemos y pararnos y pensar. Y pararnos a pensar. El Señor nos dice, meditad y meditad bien. O sea, no medites de cualquier manera. No te pongas en un rincón y en un momento pienses, sí, Señor, perdóname porque sé, claro, no estoy haciendo tu voluntad. No, medita bien en tu camino, medita bien, piénsalo bien. Hoy debemos mirarnos a nosotros mismos y pensar bien dónde estamos, qué hacemos y si somos desagradecidos con Dios como es este pueblo. ¿O solo queremos el amor de Dios? Solo queremos nosotros. ¿Por qué nos queremos a nosotros mismos?
Estamos delante de Dios y debemos arrepentirnos. Y este es nuestro caso. Debemos arrepentirnos y volver a la voluntad del Señor. Volver a su palabra. Conocerlo más. Saber qué realmente demanda de nosotros, qué pide de nosotros. Lo que podemos ver en los siguientes versículos son las consecuencias de no poner a Dios en primer lugar. Versículo 6, versículo 9 al 11. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, porque cuando mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la segunda sobre la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Este pueblo se esforzaba. Vemos en el versículo 6, es un pueblo que se esforzaba, es un pueblo que trabajaba, es un pueblo que realmente no le daba igual cualquier cosa, porque mira cómo estaban sus casas. Era un pueblo trabajador, pero se esforzaba en su propio beneficio, en sus propias cosas. Sembréis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este pueblo se esforzaba para lo que le agradaba, este pueblo se esforzaba porque ellos eran lo más importante, porque producía rentabilidad su esfuerzo. Pero no había en ellos contentamiento. Y esto es lo que ocurre cuando se intenta llevar una doble vida delante de Dios. Se intenta llevar una vida que realmente es falsa. Porque tú piensas y te engañas a ti mismo que estás en los caminos del Señor, pero realmente no es así. Es una doble vida, es una vida que no tiene fruto, una vida que todo llega en saco roto. No te contentas de nada, nada te sacia, nada te llena. Nunca te contentas de lo que tienes. Dios mismo es el que tiene el control de las circunstancias, y es lo que vemos en estos versículos. Y sobre todas las cosas que ocurren, Él tiene el control. Él es el soberano. Y esto hay que grabarlo bien, y hay que saberlo bien. Él es soberano, soberano. ¿Entendemos bien esta palabra? Él es soberano. Versículo 9. Busquéis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y lo que disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre la lluvia y la tierra se detuvo a los frutos. Y llamé a sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de las manos. El Señor está por encima de todas las cosas. El Señor está por encima de los acontecimientos. El Señor está por encima de todo lo que ocurre. Aquí tenemos a Dios con todo el furor y toda la ira que tiene. Tenemos al Dios con ira, al Dios de ira. Y muchas veces en el día de hoy solo se piensa y se habla del amor de Dios. Claro, es que esto nos gusta mucho. Del amor de Dios, del Dios de amor, del Dios que da amor. Pero este Dios que da amor es un Dios de justicia. Dios había rescatado a un pueblo para que lo amara, para que sea adorado por Él.
para que sea glorificado en medio de él. Por eso este pueblo escogido por él pasa tanto su sufrimiento y disciplina del Señor. Porque es su pueblo. Porque él lo ha escogido. Porque a él le pertenece este pueblo. Y en este tiempo siempre se habla del amor de Dios. El Dios que ama. El Dios que da amor. También es un Dios completo. Es un Dios perfecto. Un Dios santo. Un Dios 100% que no comete pecado en cada uno de sus atributos. Es un Dios completo en todas las cosas. Pero el Señor escoge a un pueblo para que Él sea amado y su nombre honrado en medio de sus hijos. Estos versículos que hemos leído son una advertencia de Dios de parte del profeta Ageo. Ageo le recordó que el Señor de los ejércitos era la fuente y el progreso de todas las bendiciones materiales, de todo. El Señor es el Señor de todo. En lugar de dedicar sus esfuerzos al templo, se habían dedicado a construir sus propias casas. Por tanto, la sequía y las malas cosechas habían sido su premio. Habían sido lo que habían conseguido ellos mismos. Su presencia en la tierra de Jerusalén, en vez de ser una bendición, resultó ser una terrible maldición para ellos. La sequía y las carencias de las cosechas habían sido enviadas de parte del Señor para advertir a un pueblo y que despertara. Muchas veces has sufrido la mano del Señor, has sufrido la disciplina del Señor, has sufrido la prueba del Señor. Has dicho, pero ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Yo he sufrido hace poco una disciplina del Señor, un llamado del Señor. Y esto es simplemente para decirme que Él es el Señor y que yo soy su hijo y que tengo que acudir a Él, tengo que estar con Él, no me tengo que descuidar. Esto también es una enseñanza para nosotros hoy. Esta es una forma tan cruda que la palabra nos recuerda que somos responsables de nuestras propias acciones. Porque lo que haces no es responsable el Señor soberano, pero tú eres responsable de ti mismo, de las propias cosas que haces. Y como el resultado de ello, Él sería glorificado o no, bendecido o no. Hasta aquí hemos visto pues todo un desastre en estos versículos. Hemos encontrado un pueblo que vive para sí mismo. Hemos encontrado un pueblo que tiene la poca vergüenza de inventarse excusas delante de Dios. Parece, pero es así. Encontramos a un pueblo que decía que no tenía tiempo ni dinero para construir el templo y se estaban construyendo sus propias casas. Encontramos a un pueblo que era desagradecido con Dios. Un pueblo que había conocido a Dios, pero realmente no lo apreciaba. No sabía realmente lo que Dios le había dado. No había disfrutado de la presencia de Dios. Tenemos un pueblo que vive totalmente de espaldas a Dios y que no tenía el favor de Dios. Pero a partir del versículo 12 encontramos un cambio. Encontramos un cambio de actitud. En los versículos del 12 al 15, el pueblo reconoce que su prioridad está en Dios. Aquí encontramos, después de tantas penalidades, después de tantas penurias, después de la ira de Dios, después de vivir de esta manera, encontramos un cambio inesperado.
encontramos un cambio que realmente cuando lo ves no te lo esperas. En el versículo 11 está cayendo la ira de Dios, y en el versículo 12 y 13 el pueblo se está volviendo al Señor. Un versículo después, el pueblo se está volviendo al Señor. Fijaos, después de haber visto todo tanto desastre, el pueblo escuchó la voz de Dios y respondió a la voluntad del Señor. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió, y todo el pueblo delante de Jehová. El pueblo hacía años que había vuelto de Babilonia. El pueblo vivía apartado de Dios con una vida centrada en sí mismo. Él era su Dios, una vida centrada en sí mismo, pero ocurre algo impactante. Oye la palabra de Dios y tiene una respuesta inmediata. El pueblo oye a Dios, escucha la palabra de Dios por medio del profeta Ageo y responde a Dios. Responde a Dios. Oyó el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, entendieron que habían hecho mal delante de Dios. Y también el resto del pueblo que temió al Señor, siendo de corazón una actitud en su vida, sintieron de corazón, se compungieron de corazón, sintieron de corazón y hubo un cambio de actitud en su vida. No era lo que demandaba Dios en ese momento, pero escucharon la voz del Señor, se arrepintieron y creyeron. Que nosotros seamos como este pueblo. Escuchad bien, que seamos como este pueblo. Que seamos como este pueblo que vive para sí mismo. Que seamos como un pueblo que solamente piensa en sus casas. Un pueblo que solamente cree en su prosperidad. Que seamos como ellos. Que veamos la realidad que hacemos y lo que somos. Que seamos como ellos. Y que no nos dé igual. Que podamos ver lo que estamos haciendo delante de Dios y que no nos dé igual. Que no nos entre por un oído y nos salga por otro. Y respondamos obedeciendo al Señor. Respondamos obedeciendo al Señor, arrepintiéndonos como lo hace este pueblo y obedeciendo a Dios. Porque se dieron cuenta de que necesitaban cambiar. Se dieron cuenta de que su vida no iba bien así, necesitaban cambiar. Hay algo también maravilloso en este texto. Encontramos a Dios, encontramos al Dios grande en misericordia, al Dios grande, a Yahvé de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al Dios soberano, el Dios grande y benefactor para su pueblo, Dios grande en misericordia. Dios está con ellos. Fijaos el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios estará con ellos. Los acompañará en el proceso de la reconstrucción del templo, en el proceso de la reconstrucción de sus vidas. Dios estará con ellos, contarán con su presencia. Esto no es la garantía de que no encontrarán dificultades a lo largo de la vida, pero sí es que Dios estará con ellos porque Dios estará por encima de cada una de las dificultades. Un Dios que
que fue tenido en el olvido. Un Dios al que lo hemos olvidado. A un Dios al que no le servimos como tiene que ser. Un Dios que está con nosotros, que no nos deja, que Él está con su pueblo. Un Dios de misericordia. Porque no le podemos seguir porque nuestros recursos los hemos aprovechado mal. Los hemos aprovechado para otras cosas. Porque nuestra prioridad no era Él. Y ni tampoco su casa. Un Dios al que hemos descuidado y hemos dejado su obra abandonada. Hemos dicho, estamos demasiado ocupados. Alguna vez lo hemos dicho, estamos demasiado ocupados. ¿Cómo poder darle algo de tiempo a Dios? ¿Cómo puedo darle algo de tiempo a Dios? Estoy ocupado. No puedo. Si yo pudiera, esta frase, la verdad es que la escucho. Si yo pudiera, después de todo, y habiendo habido un cambio de actitud en la vida de este pueblo, habiendo buscado el arrepentimiento delante de Dios, Dios abre sus puertas. Dios abre sus brazos. Dios está con ellos y con todo aquel que vaya a Él. Todo aquel que se arrepienta de su camino y realmente vaya a los brazos de Dios. ¡Qué gran misericordia! El amor que tiene Dios con su pueblo es extraordinario, es maravilloso. ¡Qué bendecidos que somos! Porque la presencia de Dios está con su iglesia, está con nosotros. Tenemos que ser conscientes de ellos, porque ese es el motor que nos va a hacer que lo adoremos, que lo amemos, que le sirvamos y que estemos gozosos con Él, porque no solamente es una vida de trabajo, sino es una vida de gozo. La vida de servicio es una vida de gozarse con Dios, una vida de estar con Dios, contentos. Realmente vemos el perdón de Dios aquí. Vemos la misericordia de Dios con su pueblo. Si hoy oyes la voz de Dios, Él tiene un lugar abierto para ti. Él tiene la puerta abierta para ti esta mañana. Si tú escuchas la voz de Dios y te has visto reflejado en el camino que tenía este pueblo, yo te digo esta mañana, acude a Él. Acude a Él porque todo el que va a Él no sale despreciado. Él lo recibe como su Padre. Recibe a cada uno de sus hijos. Ves a Él y cambia de actitud. Porque esto es importante. Cambia de actitud. Arrepiéntete delante de Dios y cambia la actitud de tu vida. Hasta hoy. Cambia de actitud. Hagamos crecer su iglesia. Sirvamos al Señor. Gocémonos en lo que estamos haciendo para Él. Tengamos comunión con Él. Vivamos realmente su palabra, su evangelio. Es un regalo de Dios. Es la bendición de Dios para nosotros. Nos damos cuenta de lo que tenemos. Lo podemos apreciar. Lo podemos usar. ¿Podemos dedicar tiempo para Él? Pues claro que sí. Porque Él debe ser nuestra prioridad. La prioridad en nuestra vida. La fe y el arrepentimiento es un don de Dios. Un don que el Señor nos ha regalado a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para que podamos volver a Él. Para que podamos ir a Él. Y volver con los brazos abiertos pidiéndole perdón a Dios. Y el título de este sermón es Meditad sobre vuestros caminos. Espero que hayamos podido meditar
en este corto tiempo sobre el camino que hemos emprendido junto al Señor, sobre el camino que el Señor ha trazado en nuestra vida. Y espero que no desaprovechemos el tiempo, que a partir de hoy el tiempo con el Señor sea mucho más agradable, que el trabajo para su iglesia sea mucho mejor y mucho más efectivo. Porque necesitamos extender el Evangelio en este lugar. Necesitamos crecer la iglesia con más conversos, con más personas. Necesitamos hermanos y hermanas que trabajen para el Señor y edifiquen su templo. Porque su templo espiritual ya no está en el templo, está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos sus sacerdotes, somos su templo. Somos piedras vivas que están junto a Él. Seamos conscientes de quiénes somos y dónde estamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y tu palabra nos alienta en cada momento. Tu palabra es sanadora, tu palabra nos cura, tu palabra es el alimento que recibimos en cada domingo en la iglesia, Señor, y en nuestras casas, Señor. Que abramos tu palabra, Padre, que meditemos en ti, que estemos cada día más enamorados de ti, que te conozcamos más, Señor, y aprendamos a servirte, porque no hay gozo más grande, no hay privilegio más grande que ser llamados hijos de Dios, como tú nos has llamado, como tu Hijo Jesucristo ha muerto con su sangre por cada uno de nuestros pecados para que podamos hacerlo, para que tengamos acceso a ti. Padre, utiliza este texto, Señor, utiliza la profecía de Ageo para acercarnos cada día más a ti y que podamos ser honrosos a ti y darte la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Señor. Somos hombres falibles, somos hombres débiles, somos hombres que realmente estamos muchas veces confundidos, pero solo tú y tú tienes el poder de levantarnos en medio de este mundo, Señor. Solo tú tienes el poder de edificar tu templo en medio de nosotros, Señor. Utilízanos, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.